A ver, el tema de los riesgos laborales en nuestros países está básicamente muy conflictuado en este minuto. Nosotros tenemos una mirada que es la tradicional y que está más bien enfocada al tema de los accidentes del trabajo, y que por cierto se ha avanzado muchísimo, se han tomado medidas correctas en muchos sentidos, pero el tema de las enfermedades profesionales es un tema que es muy desafiante, que tenemos actualmente un muy bajo registro de enfermedades profesionales, así como también tenemos un muy bajo diagnóstico. Las características de las enfermedades llevan a que podamos de alguna manera poder detectarlas de manera bastante menos evidente que un accidente del trabajo. Cuando ocurre un accidente del trabajo, la secuela se produce inmediatamente. Es muy fácil para mí poder determinar cuándo ocurrió y cuáles fueron los hechos que la motivaron. A diferencia de lo que ocurre con una enfermedad profesional, que normalmente se trata de una larga exposición, se trata de no un hecho concreto, sino que mucho tiempo en el cual se va produciendo las condiciones para que la persona quede afectada por esta enfermedad. Y esto nos lleva a que mucha gente no tenga conciencia de que su enfermedad la han adquirido por causa de su trabajo y por lo tanto no tengan la cobertura que corresponde. Y si yo no logro detectar esas enfermedades, tampoco puedo hacer prevención. Y estoy exponiendo a que haya más personas que también se puedan ver eventualmente afectadas por estas mismas causales. Entonces es un desafío enorme en nuestros países y sobre todo también porque han cambiado radicalmente los riesgos laborales en materia de enfermedades. Las enfermedades tradicionales como son las auditivas, las dermatológicas, las respiratorias, las tenemos bastante controladas, pero las enfermedades mentales o las enfermedades que se producen por nuevos tipos de organización del trabajo, todavía no lo hemos logrado poder darle una cobertura como corresponde. En esta materia es bien importante y uno puede tomar distintas buenas prácticas según las distintas patologías, ¿ya? Y yo me quiero centrar en el tema psicolaboral, que yo creo que es uno de los puntos en los cuales estamos en este minuto más conflictuados. Es cierto que no cualquier tipo de enfermedad mental va a tener su origen en el trabajo. Y de hecho, tú tienes el tema de que todas las personas reaccionamos de manera distinta frente al estrés. Hay algunas personas que el estrés los potencia y sacan lo mejor de sí mismos, y hay personas que el estrés, en cambio, sí los enferma. Además, tenemos personas que a lo mejor bajo una situación de estrés en el mismo nivel, algunos se ven sumamente afectados y otros consideran que no me está afectando particularmente. Por eso es muy importante estar haciendo permanentemente monitoreo y evaluaciones del ambiente laboral, de ver cómo está el clima laboral y estar incorporando distintas dimensiones que no necesariamente son las dimensiones más tradicionales. Nosotros tenemos una realidad que no es privativa de las mujeres y no es privativa de una determinada edad. Prácticamente todos nosotros tenemos una doble vida, que es la vida laboral y la vida personal. Y muchas veces estas entran en un profundo conflicto porque tenemos una serie de temas que dejamos de hacer porque estamos en el trabajo. Y aquí yo, ¿por qué decía que no es algo privativo de las mujeres? Porque uno podría tender a pensar de que esta tensión entre mi vida personal y mi vida laboral se da a muchas mujeres que tienen niños chicos y que están siempre pendientes de si están con algún problema o si están solos. Pero, por ejemplo, para una persona que es sola, que no tiene pareja, que no tiene una red de apoyo porque, por ejemplo, vive en una región distinta donde vive su familia, el que se le echa a perder el refrigerador puede ser un gran conflicto, porque el horario en el que el técnico va a ir es mi horario laboral, no tengo ninguna posibilidad de ausentarme de mi trabajo, porque si le digo a mi jefe que quiero ausentarme porque tengo un problema con el refrigerador, me va a mirar con una cara de que si yo estoy loco, y por lo tanto puede ser que tenga un problema que es sumamente complejo, en un ámbito absolutamente personal. Lo mismo ocurre con las personas que están a cargo de adultos mayores. Y que son bastante menos entendidos que los que están a cargo de niños. O incluso los hombres con esta tradición de que son los proveedores de la familia. Cuando tienen deudas en el hogar, eso de ahí por supuesto que lo llevan a su lugar de trabajo. Y eso genera un gran conflicto.
que no es propiamente laboral, pero si yo no logro generar mecanismos de poder entender al trabajador como un ser humano integral, y yo, por ejemplo, no establezco sistemas de horario flexible, o yo, por ejemplo, no establezco sistemas de pagos parciales cuando hay personas que están en situaciones de deudas muy complejas, o yo no veo ciertos mecanismos para poder hacerme cargo de esa realidad personal finalmente va a venir a conflictuar mi estado laboral. Y voy a tener personas irascibles, voy a tener personas angustiadas, voy a tener personas con una menor tolerancia frente a determinadas cosas. Y que eso finalmente me va a redundar en un clima laboral que no va a ser el correcto. Entonces nosotros en Chile, a raíz de la experiencia danesa, trajimos hace ya 10 años, más de 10 años ya, un cuestionario que permite medir los riesgos psicolaborales al interior de un lugar de trabajo, que no es un mecanismo de diagnóstico. Yo con esto no voy a decir si alguien está estresado o no, simplemente me va a permitir tener luces respecto de si hay condiciones que podrían ser adversas eventualmente y que yo podría corregir y mejorar ese clima laboral. Y este clima laboral corregirlo desde distintos ámbitos, desde el ámbito de las compensaciones, desde el ámbito de la calidad del liderazgo, desde el ámbito de claridad del rol, de lo que tengo que hacer, pero también de si tengo o no tengo apoyo para esta otra dimensión que nosotros denominamos doble presencia, que en definitiva es estar en dos lugares al mismo tiempo y que es lo que nos pasa prácticamente a todos. Cuando tú logras medir este tipo de cosas, tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, que en lugares en los cuales hay una adecuada consideración de esta doble presencia o un adecuado reconocimiento personal, puede ser que la carga laboral no sea tan importante. Porque yo, por más que esté absolutamente lleno de trabajo, si yo estoy recibiendo un constante reconocimiento por parte de mis jefes de lo bien que lo estoy haciendo, no voy a tener tanto conflicto. Si el problema se produce cuando yo estoy absolutamente sobrepasado laboralmente, siento que no soy reconocido, siento que mi vida personal no les importa absolutamente nada y que al revés, el día de la Navidad me ponen trabajo sobre la marcha, y entonces ahí se me genera una situación que es sumamente compleja. Este cuestionario de alguna manera lo que te permite es ver que en el interior de los lugares de trabajo tú puedes tener factores protectores que te puedan ayudar a compensar las otras áreas. Y que efectivamente hay determinados lugares en los que la carga laboral, como en un hospital, nunca va a poder bajar, porque es la contingencia misma. Pero sí tú puedes administrar otro tipo de variables que hagan que la persona, que es un ser humano integral, se sienta reconocida y se sienta de alguna manera compensada emocionalmente en lo que está haciendo. Este es un mecanismo que existe en Europa, que nosotros lo hemos traído a Chile y que nos ha permitido dar luces de cómo mejorar estos climas y ojalá, estamos esperando y estamos obviamente en etapa de implementación, también ir tratando de mejor manera las enfermedades psicolaborales. Este es un cuestionario efectivamente que surge de la realidad danesa. Sí, claro. En danés, había que traducirlo, y lo toma un equipo catalán, un instituto que se llama ISTAS, que lo traducen al español y también lo validan a la realidad española. Y este cuestionario luego es trabajado en conjunto con psiquiatras chilenos y con el Instituto de Salud Pública chileno. Los profesionales fueron de la Superintendencia de Seguridad Social y lo llevan a la realidad chilena. Y durante todo un tiempo está la validación, el cambio del lenguaje, el entender bien las preguntas, el que todos entendiéramos más o menos lo mismo y que entonces no nos dieran falsos positivos. Y después de este trabajo de validación a la realidad chilena, ya se ha implementado en varias oportunidades. Nosotros tenemos ya muchos años de aplicación y ya se produjo, por ejemplo, un primer cambio en el cuestionario, producto de una revisión de que habían algunas preguntas que no estaban apuntando derechamente a lo que se esperaba, y entonces esto está en permanente cambio. Este cuestionario y esta herramienta ha sido compartido con otros países latinoamericanos, se les ha dado asistencia también para la implementación y estamos absolutamente disponibles para poder seguir compartiéndolo porque creemos que es una muy buena herramienta que permite detectar cosas de una manera bastante interesante porque tiene ciertas características. Es un cuestionario que lo contestan los trabajadores,
los funcionarios, por lo tanto no es la autoridad. Normalmente en la mayoría de los cuestionarios quien contesta es el encargado de recursos humanos y contesta lo que él cree. Aquí no, aquí contestan los trabajadores. Se generan respuestas por unidades y por lo tanto está levantado. Se respeta 100% la privacidad y el anonimato en la respuesta, lo que también te genera bastante libertad para poder contestar realmente lo que es. Y es no un cuestionario, es una metodología. Esto acá comienza con una sensibilización, luego se genera un grupo, que es el grupo de aplicación de este cuestionario, que va a ser absolutamente distinto en cada una de las entidades donde se aplica. Tiene ciertas lógicas de que hay un representante de los trabajadores, que haya alguien de comunicaciones, que haya alguien de la empresa, pero lo que se busca es que sea un equipo muy representativo. Se aplica el cuestionario, luego se analizan los resultados y se genera focus group para entender el porqué de la respuesta. Porque se puede dar situaciones en las que uno no entiende el tema y es muy sencillo y es mucho más evidente de lo que uno se podría haber imaginado. Después de esta etapa de focus group en que se baja la respuesta, viene todo un trabajo que es de implementación de soluciones. Implementación que funciona en gran medida alimentado con este primer equipo, que es el de aplicación, y que surgen de los mismos trabajadores, de cómo yo puedo ir solucionando esto. Y ahí uno se encuentra con sorpresa, porque uno como jefe normalmente uno está aterrado de que la solución va a ser subir los sueldos, reducir la jornada y mejorar las condiciones laborales en una proporción que no voy a poder por mi realidad económica. Y la verdad que es bastante más sencillo que eso. O sea, uno se encuentra, por ejemplo, con temas de esta estandarización. En las distintas organizaciones normalmente los jefes tienen distintos criterios. Bueno, estandaricemos porque resulta muy injusto que los de al lado tengan ciertos permisos que nosotros no tenemos. O, por ejemplo, este tema que yo te comentaba, los horarios flexibles. Para una mamá el poder entrar entre las 8 y las 9 de la mañana y salir luego con ese mismo rango de diferencia, cumpliendo una jornada como corresponde, le puede significar no tener que dejar nunca solo al hijo en la casa. Y eso, por supuesto, que le va a cambiar absolutamente la vida porque se va a ir tranquila a su lugar de trabajo. Y así con determinadas cosas que van haciendo que sea muy, muy fácil de aplicar. Y luego, cuando ya se ha terminado todo el proceso, pasado un tiempo se vuelve a aplicar. Ahora, aquí esto es bien interesante porque es muy dinámico y cuando tú logras solucionar una determinada dimensión, como nosotros vamos en una evolución permanente, tú vas encontrando nuevos espacios de mejora. Nunca llegas al 100% y siempre estás encontrando nuevos aspectos en los que tú puedes mejorar, lo que hace sumamente atractivo el instrumento. Ahora, ¿cómo nos ha ido en Chile? Nosotros cuando lo llevamos, partimos la aplicación en el año 2010 y fue voluntario en una primera etapa. Y tuvimos bastante aceptación, pero luego nuestro Ministerio de Salud decidió que esto acá debía ser obligatorio, producto de la alta prevalencia de enfermedades psiquiátricas que estábamos teniendo, y que esto acá no era lo que yo como te decía, un método de diagnóstico, pero sí se evidenciaba que existe una serie de factores externos que pueden hacer que la gente esté más propicia a desarrollar algún tipo de patología. Yo siempre le digo a mis alumnos de la universidad que no es raro que la mayoría se resfríe en época de exámenes, aun cuando no sea invierno, porque uno le baja las defensas, entonces uno está más propenso a poder adquirir ciertas enfermedades. Y hay estudios que han logrado determinar una alta prevalencia en el estrés, por ejemplo, con enfermedades como el cáncer. Entonces, esto acá es algo que es bien interesante de poder determinar desde un ámbito que sea mucho más integral. Hoy en día, ¿qué es obligatorio? Todas las empresas lo tienen que aplicar. Y lo que estamos haciendo es midiendo los resultados y viendo efectivamente cómo es la aplicación. Acá cuando algo es obligatorio y tiene esta naturaleza y se fiscaliza, lo que se fiscaliza es que se haya aplicado la metodología, no necesariamente los resultados. Uno no podría sancionar porque haya malos resultados, pero sí porque no se haya hecho el proceso como corresponde. Que los jefes lo hayan tomado, que no haya sido participativo, que las personas no hayan podido tener la oportunidad de dar a conocer las opiniones. Y en general la experiencia que nosotros tenemos es que aquellas empresas que lo han hecho de forma exitosa han tenido resultados bastante impresionantes.